Olvida las historias de fantasmas que te contaban de niño. En la Edad Media, el terror de verdad no se escondía en castillos encantados o bosques oscuros. Tenía un nombre: la peste negra. Y no, esta no es una leyenda. Es la crónica de cómo un enemigo invisible casi borró del mapa a la mitad de la población europea, convirtiendo ciudades enteras en tumbas y demostrando que, a veces el peor monstruo es el que no puedes ver. Cuando pensamos en los miedos medievales, la mente suele volar hacia dragones, demonios o brujas. Y claro, esas eran creencias muy reales en una sociedad dominada por la superstición y una fe que prometía tanto el paraíso como el infierno. Pero más allá de lo sobrenatural, un miedo mucho más real y físico paralizó a la Europa del siglo XIV. No era una criatura de la noche, sino un enemigo microscópico que viajaba en la sangre de las ratas y en el aliento de los enfermos. Esta es la historia del verdadero apocalipsis medieval. Un tiempo en que el sonido más común en las ciudades no era el de los mercados, sino el de las carretas apilando cadáveres. La historia de la gran mortandad, como la llamaron, no es solo la historia de una enfermedad. Es la historia del colapso de un mundo, de la fe hecha pedazos y de la desesperación humana llevada al límite. ¿Qué temían realmente en la Edad Media? Temían a la peste negra, y tenían toda la razón del mundo. Antes de que la muerte negra siquiera llamara a la puerta, Europa ya estaba de rodillas. La catástrofe que preparó el terreno para el horror fue la Gran Hambruna de 1315 a 1317. Todo empezó con un cambio climático repentino. La primavera de 1315 trajo lluvias sin fin, un diluvio que duró meses. Los campos se volvieron pantanos, las semillas se pudrieron y las pocas cosechas que sobrevivieron fueron una miseria. El efecto fue devastador y casi el precio del grano se disparó, volviéndose inalcanzable para la mayoría. El hambre, que siempre había sido una amenaza, se convirtió en un monstruo que devoraba a la sociedad. Los campesinos, más del 90% de la población, fueron los primeros en caer. Familias enteras morían de inanición, y las crónicas de la época describen escenas de pesadilla, gente comiendo raíces, cortezas de árboles. Los gatos y los perros desaparecieron de las calles, devorados por la desesperación. La desesperación llegó a tal punto que surgieron rumores persistentes de canibalismo. Se hablaba de padres abandonando a sus hijos. Una realidad que se cree inspiró cuentos tan oscuros como el de Hansel y Gretel. En algunas aldeas se decía que los vivos desenterraban a los muertos para alimentarse. La desnutrición crónica dejó a millones con el sistema inmunológico destrozado, vulnerables a enfermedades como la neumonía y la tuberculosis. Y por si fuera poco, apareció otro terror, el ergotismo, o fuego de San Antón. Causado por un hongo en el centeno contaminado, provocaba alucinaciones aterradoras, convulsiones y una gangrena que ennegrecía las extremidades hasta que se caían. Para la mente medieval, aquello era un presagio del infierno. Cuando la hambruna se dio por fin, hacia 1317, dejó una Europa agotada, con una población cuyo cuerpo y espíritu estaban rotos. La gente se había amontonado en las ciudades buscando comida, creando centros urbanos superpoblados e insalubres, llenos de ratas. Sin saberlo, se habían convertido en el caldo de cultivo perfecto para la plaga que ya avanzaba, lenta pero imparable, desde el corazón de Asia. El escenario estaba listo. El terror que definiría al siglo XIV no nació en Europa. Su historia comienza, según la mayoría de las investigaciones, en las estepas de Asia Central, probablemente en China. Allí, la bacteria Yersinia pestis vivía tranquilamente entre roedores salvajes, como las marmotas y sus pulgas. Pero a principios del siglo XIV, cambios climáticos empujaron a estos roedores hacia zonas pobladas. Las pulgas infectadas saltaron a las ratas negras, las polizonas de las caravanas comerciales. Así, la enfermedad empezó su largo viaje hacia el oeste por la ruta de la seda. Durante años, fue solo un rumor lejano para los europeos, hasta 1346, en la ciudad de Cafa, en la península de Crimea. Ese año, Cafa estaba siendo asediada por un ejército mongol.
De repente, una extraña enfermedad empezó a aniquilar a los mongoles. Ante la derrota, su líder, Chanibek, tuvo una idea terrorífica, considerada uno de los primeros actos de guerra biológica de la historia. Ordenó cargar los cadáveres de sus soldados en las catapultas y lanzarlos sobre las murallas de la ciudad. El cronista Gabriele de Musi lo describió con horror. «Montañas de muertos fueron arrojadas a la ciudad». El pánico se apoderó de los defensores. La enfermedad estaba dentro. Unos pocos comerciantes genoveses lograron escapar en sus barcos, zarpando desesperados hacia el Mediterráneo. Pero no viajaban solos. En las bodegas iban las ratas infectadas y, en sus propios cuerpos, la bacteria incubándose en silencio. En octubre de 1347, 12 de esos barcos llegaron a Mesina, Sicilia. Lo que encontraron los sicilianos fue una visión del infierno. La mayoría de los marineros estaban muertos, y los pocos supervivientes deliraban, cubiertos de forúnculos negros que supuraban pus y sangre. Las autoridades, aterradas, ordenaron a esos barcos fantasma que se fueran, pero era demasiado tarde. La plaga había desembarcado. Desde Mesina se extendió como la pólvora. En cuestión de meses, el apocalipsis había llegado a Europa. Una vez en Europa, la plaga reveló su verdadera naturaleza. No era una sola enfermedad, sino un monstruo de 3 cabezas. La bacteria Yersinia pestis podía manifestarse de 3 formas: bubónica, septicémica y neumónica. Para la gente de la época, eran 3 caminos distintos hacia una muerte casi segura. La más común, que le dio su nombre, era la peste bubónica. Empezaba de repente, un día estabas bien y al siguiente te consumía una fiebre altísima, escalofríos y un dolor y debilidad extremos. El síntoma más aterrador eran los bubones, ganglios linfáticos hinchados en la ingle, las axilas o el cuello. Crecían hasta el tamaño de un huevo o una manzana. Se volvían negros y dolían terriblemente. Sin tratamiento, la tasa de mortalidad de esta forma era brutal, entre un 30% y un 60%. La agonía podía durar días, pero podía ser peor. Si la bacteria pasaba a la sangre, se convertía en peste septicémica. La muerte era mucho más rápida y espantosa. La bacteria se multiplicaba tanto que causaba hemorragias internas. Aparecían manchas oscuras por todo el cuerpo, la sangre filtrándose bajo la piel. Esto es lo que probablemente le dio el apodo de muerte negra. No había bubones, solo un colapso total del cuerpo. La peste septicémica era prácticamente 100% mortal y a menudo mataba en menos de 24 horas. La tercera forma, y la más temida por su contagio, era la peste neumónica. Ocurría cuando la infección llegaba a los pulmones. Esta variante se contagiaba de persona a persona a través del aire. Empezaba con fiebre y evolucionaba a una neumonía terrible, con una tos que expectoraba esputo con sangre. La muerte por asfixia llegaba en 1 o 2 días y, sin tratamiento, era invariablemente mortal. Imagina el terror. Tu vecino podía tener la forma bubónica, una probable sentencia de muerte. Pero si tu familiar tosía sangre, podía tener la forma neumónica, garantizando no solo su muerte, sino la de todos a su alrededor. Este monstruo de 3 cabezas era el depredador perfecto. Y para la gente de la Edad Media no había escapatoria. Ante un enemigo así, la sociedad medieval simplemente se vino abajo. El pánico rompió los lazos más básicos de la comunidad y la familia. Las ciudades se convirtieron en tumbas. El cronista Agnolo di Tura escribió en Siena: el padre abandonaba al hijo, la esposa al marido, un hermano al otro, y así morían. Y no se encontraba a nadie para enterrar a los muertos por dinero o amistad. Esta escena se repitió por todo el continente. El miedo al contagio era más fuerte que el amor o el deber. Los médicos, sin idea de qué causaba la enfermedad, se vieron superados. Muchos huyeron. Los pocos que se quedaron recurrieron a remedios inútiles como sangrías o ungüentos extraños. Fue entonces cuando apareció la siniestra figura del médico de la plaga, con su largo abrigo, guantes y su famosa máscara con pico de pájaro. Aunque hoy es un símbolo de terror,
Su objetivo era práctico, aunque equivocado. Creían que la plaga se transmitía por malos olores y llenaban el pico con hierbas aromáticas para filtrar el aire. El sistema legal y administrativo colapsó. Las calles estaban vacías, salvo por los moribundos y las carretas que recogían los cuerpos, al grito de «¡Traed a vuestros muertos!». Al principio, intentaron dar entierros cristianos, pero pronto el número de cadáveres fue tan abrumador que los apilaban en fosas comunes gigantescas, capa sobre capa de cuerpos y tierra, como lasaña, según describió un cronista. En ciudades como París se enterraban hasta 800 personas al día. El campo no estaba mejor. El ganado vagaba solo y los cultivos se pudrían porque no había nadie para cosecharlos. Pueblos enteros quedaron vacíos. La economía se paralizó. La sociedad medieval no estaba muriendo. En muchos lugares ya estaba muerta. Solo quedaba el miedo y una pregunta. ¿Por qué está pasando esto? En un mundo donde la religión lo era todo, la única explicación era la ira de Dios. La peste negra era un castigo divino por los pecados de la humanidad. Esta creencia provocó dos reacciones extremas: el fanatismo religioso y el hedonismo más absoluto. Unos rezaban sin parar, otros adoptaron la filosofía de comamos y bebamos, que mañana moriremos. De la desesperación religiosa nació uno de los movimientos más extraños de la época, los flagelantes. Grupos de personas que creían que, imitando el sufrimiento de Cristo, podrían calmar a Dios. Sus procesiones eran un espectáculo macabro. Marchaban de pueblo en pueblo, con el rostro cubierto, y se azotaban las espaldas con látigos con puntas de metal hasta sangrar. Al principio, la Iglesia los toleró, pero pronto se volvieron demasiado poderosos y desafiaron su autoridad. El Papa Clemente VI los condenó como herejes en 1349 y el movimiento fue aplastado. Pero si los flagelantes buscaban la redención, otros buscaron algo mucho más oscuro, un chivo expiatorio. En una Europa ya profundamente antisemita, no tardaron en encontrarlo: las comunidades judías. Empezaron a circular rumores de que los judíos estaban envenenando los pozos. Esta histeria desató una ola de violencia brutal. Comenzaron las masacres, conocidas como pogromos. En Estrasburgo, en febrero de 1349, incluso antes de que la plaga llegara a la ciudad, unos 2000 judíos fueron llevados a su cementerio y quemados vivos. En ciudades como Maguncia y Colonia, comunidades enteras fueron aniquiladas. A pesar de que el Papa declaró inocentes a los judíos, señalando que ellos también morían, nadie escuchó. Huyendo de la persecución, miles de judíos emigraron al este, a Polonia y Rusia, cambiando el mapa de Europa para siempre. Cuando la primera y más brutal oleada de la plaga empezó a retroceder sobre 1351, dejó un mundo irreconocible. Se estima que la pandemia aniquiló entre el 30% y el 60% de la población de Europa. En total, entre 25 y 50 millones de europeos murieron en menos de 5 años. A Europa le costaría más de 200 años recuperar la población que tenía antes de la peste. Este colapso demográfico tuvo consecuencias inesperadas. La muerte masiva creó una enorme escasez de mano de obra. De repente, los campesinos que sobrevivieron tenían poder. Con tan pocos trabajadores, los salarios se dispararon. Los señores feudales tenían que competir por ellos, ofreciendo mejores sueldos e incluso la libertad. Esto fue un golpe mortal para el sistema feudal. Irónicamente, para los que sobrevivieron, la plaga trajo una especie de edad de oro con nuevas oportunidades. El impacto cultural fue igual de profundo. La experiencia de una muerte masiva y aleatoria sacudió la fe de la gente en la Iglesia, que no había ofrecido ni respuestas ni consuelo. Este escepticismo ayudó a sembrar las semillas de futuros cambios religiosos, como la Reforma Protestante. El arte se obsesionó con la muerte. Surgió el género de la danse macabre o danza de la muerte, con esqueletos bailando y llevándose a ricos y pobres por igual. El mensaje era claro: ante la muerte, todos somos iguales. La peste negra nunca se fue del todo, volviendo en oleadas durante siglos, aunque ninguna tan letal como la primera.
El trauma colectivo moldeó la mentalidad europea, aceleró el fin de la Edad Media y dio paso al Renacimiento. Si esta inmersión en el verdadero terror medieval te ha parecido fascinante y quieres seguir explorando los rincones más oscuros de la historia, suscríbete y activa la campana. Cada semana desenterramos las historias que no te contaron en la escuela. Y ahora, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué aspecto de la peste negra te parece más aterrador? ¿El colapso de la sociedad, la búsqueda de culpables o los propios síntomas? Te leemos. La peste negra fue mucho más que una pandemia. Fue el evento que definió la Baja Edad Media, un apocalipsis que redibujó el mapa de Europa y su alma. El verdadero miedo medieval no era un fantasma en un castillo, era la mancha negra en la piel de tu hijo, la tos con sangre de tu vecino o el silencio de una ciudad donde ya nadie vivía. La gran mortandad nos enseñó lo frágil que es la civilización y lo rápido que el orden puede convertirse en caos. Pero también demostró la increíble resiliencia del ser humano. El mundo que salió de las cenizas fue un mundo nuevo, forzado a abandonar viejas ideas y a caminar, a trompicones, hacia la modernidad. El verdadero horror, como aprendieron nuestros antepasados de la forma más dura, no siempre es fantasía. A veces es tan real como la picadura de una pulga,